El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aun así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la memoria de San Antonio Abad. Es uno de los padres de la Iglesia más, diríamos, populares, ¿no? Hablando de un modo. Nació en Egipto hacia el año 251, vivió entre los siglos III y IV. Sus padres, que eran cristianos, le guardaron tan celosamente durante sus primeros años que Antonio creció en una, diríamos, ignorancia de la literatura. No conocía otra lengua que la propia. A la muerte de sus padres, cuando Antonio tenía 20 años, heredó una considerable fortuna y el cuidado de su hermana pequeña. 6 meses después oyó leer en la iglesia las palabras de Cristo, que le dice al joven rico en el Evangelio: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y poseerás un tesoro en el cielo. Y sintiéndose aludido por estas palabras, Antonio volvió a su casa y regaló a sus vecinos lo mejor de sus tierras. El resto lo vendió y repartió el producto entre los pobres, guardando solo lo estrictamente necesario para él y su hermana. Poco después, oyendo en la iglesia el comentario de las palabras de Cristo: no os preocupéis por el día de mañana, distribuyó lo poco que había guardado y colocó a su hermana en una casa de vírgenes, que era probablemente el primer monasterio femenino del que se conserva memoria. Por su parte, Antonio se retiró a la soledad, siguiendo el ejemplo de un anciano ermitaño de los alrededores. El trabajo manual, la oración y la lectura constituyeron en adelante su principal ocupación. Su fervor era tan grande que en cuanto oía hablar de alguien virtuoso ermitaño, de algún virtuoso ermitaño, partía en busca de él para aprovechar su ejemplo y sus consejos. De este modo, Antonio se convirtió pronto en un modelo de humildad, caridad, espíritu de oración
y otras virtudes. El demonio le asaltó con muchas tentaciones, representándosele todo el bien que podía haber hecho si hubiese conservado sus riquezas, y haciéndole sentir todas las dificultades de su condición de ermitaño. Era esta una tentación común del enemigo que tiende a hacer que los hombres se sientan descontentos de la vocación a la que Dios les ha llamado. Como el joven novicio resistiera valientemente el asalto, el demonio cambió de táctica y empezó a molestarle noche y día con pensamientos obscenos. Antonio opuso a estos ataques la más severa vigilancia sobre sus sentidos, el ayuno prolongado y la oración. El demonio se le apareció entonces primero bajo la forma de una hermosa mujer para seducirle y después bajo la forma de un negro para aterrorizarle, hasta que al fin se dio por vencido y le dejó en paz. El santo se alimentaba exclusivamente de pan con un poco de sal y no bebía más que agua. Nunca comía antes de la caída del sol y en ciertas épocas solo cada 3 o 4 días. Dormía sobre una burda estera o en el suelo. Deseoso de mayor soledad, se retiró a un antiguo cementerio a donde un amigo le llevaba un poco de pan de vez en cuando. Dios permitió que el diablo le atacara nuevamente allí en forma visible y que hiciera toda clase de ruidos para infundirle temor. En una ocasión el demonio le golpeó tan rudamente que un amigo encontró a Antonio medio muerto. Al volver en sí exclamó: ¿Dónde te has escondido, Señor? ¿Por qué no estabas aquí para ayudarme? A lo que una voz respondió: aquí estaba yo, Antonio, asistiéndote en el combate, y como has resistido valientemente al enemigo, te protegeré siempre, y haré que tu nombre sea famoso en toda la tierra. Y así estuvo viviendo en la soledad casi 20 años, sin ver apenas ser humano alguno, fuera del hombre que le traía pan cada 6 meses. Decía él, el demonio teme al ayuno, la oración, la humildad y las buenas obras, y queda reducido a la impotencia ante la señal de la cruz. Y contaba a los monjes que en una ocasión en que el demonio se le había aparecido, le había dicho que pidiera cuanto quisiera porque él era el poder de Dios. El tentador desapareció tan pronto como invocó el nombre de Jesús. También una vez dice el santo, tuvo cierta vez una visión en la que toda la tierra se le apareció tan cubierta de serpientes que parecía imposible dar un paso sobre ellas. Ante tal espectáculo el santo exclamó: ¿quién podrá escapar, Señor? Una voz respondió: la humildad, Antonio.
Y un dato ya un poco curioso, las imágenes representan frecuentemente a San Antonio con una cruz en forma de T, una campanita, un cerdo y a veces un libro. La cruz parece ser un símbolo de la avanzada edad y de la autoridad abacial del santo, aunque no es imposible que constituya una alusión al constante uso de la señal de la cruz que San Antonio hacía en las tentaciones. El cerdo representaba originalmente al diablo, pero en el siglo XII adquirió un nuevo significado debido a la popularidad de los hermanos hospitalarios de San Antonio fundados en Clermont en 1096. Por sus obras de caridad se hicieron amar del pueblo, que les autorizó en muchas partes a engordar gratuitamente a sus cerdos en los bosques. Probablemente 1 o 2 cerdos del rebaño llevaban atada una campanita, o tal vez los porqueros anunciaban su llegada tocando una campana. En todo caso, parece cierto que la campanita está relacionada con los miembros de esa orden y que de allí pasó a ser un atributo de San Antonio. El libro representa sin duda el libro de la naturaleza, en el que el santo compensaba su falta de lecturas. Algunas imágenes simbolizan en lenguas de fuego la epidemia del fuego de San Antonio, contra la que se invocaba especialmente al santo. La popularidad de San Antonio, que se debe en gran parte a la prevalencia de esa epidemia, fue muy grande en los siglos XII y XIII. Probablemente por asociación con el cerdo, San Antonio empezó a ser invocado como patrón de los animales domésticos y del ganado, y el gremio de los carniceros y otros se pusieron bajo su protección. La liturgia bizantina invoca el nombre de San Antonio en la preparación eucarística y el rito copto y armenio le conmemoran en el canon de la misa. Pero ¿qué aprendemos? ¿Cuál es la lección de San Antonio? Podríamos resumirla en una sola palabra. Recordando la vida ejemplar de San Antonio, vemos que la Iglesia tuvo muy claro, entre comillas, el método desde sus orígenes: oración. Podrán cambiar los tiempos y las circunstancias, podrán cambiar las necesidades pastorales o incluso las discusiones doctrinales, pero lo que nunca cambiará es el camino para seguir a Jesús: oración. A Jesucristo se le sigue orando, a Dios se le conoce y se le alcanza orando. Y este método es común para todos. Los monjes eremitas, como el caso de San Antonio, nos dan un testimonio radical que debe ser luz para los demás. No se trata de una actitud exagerada, sino de una opción radical. Como radical, firme, decidido, intocable, es cualquier amor auténtico. Vende lo que tienes. Para recorrer el camino de la oración hay que andar ligeros de equipaje. Si uno va excesivamente cargado de cosas, no habla ni con Dios ni con nadie. Va a la suya, como se dice. Aprendamos de Cristo, el Hijo del Hombre, no tuvo lugar confortable ni para nacer, ni para reclinar la cabeza durante su ministerio público, ni para morir. Dáselo a los pobres,
San Antonio Abad no se refugió en el desierto para defenderse de la gente, sino para darse a Dios y en Dios entregarse a los hombres. Precisamente allí donde estuvo acudieron muchos para compartir su camino o para recibir su consejo y orientación. Y termino con una frase del Papa Francisco: la oración que agrada a Dios es aquella que pasa del encuentro personal con Él a una vida consagrada al servicio de los demás.